Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenidos a Shabbat Torah. Hoy es viernes 2 de junio del 2017. En el calendario de Jehová es 8 de Sivan del año 5778. La parashá de esta noche se llama Nasó, que significa toma. La porción es de Números 4:21 a Números 7:89. Hoy estamos en la cuenta 49 del Omer. La celebración comienza el sábado en la noche al meterse el sol. Es el día 50 y es el día que celebramos la fiesta de las semanas o Shavuot. Y esta noche nos acompaña otro alumno de la Universidad Teológica Shofar. Y en esta ocasión le toca el turno a Sheilita Canul. ¿Cómo estás, Sheilita? Buenas noches, bien. Pues bienvenida y vamos a comenzar con el estudio. Vamos a comenzar en Números, capítulo 4. Realmente toda esta porción está llena de muchos detalles importantes, pero por falta de tiempo no vamos a poder hablar de todo. Y pues tenemos que elegir un tema para poder hablar de él en toda la porción. Es difícil muchas veces elegir, pero con la guía del Espíritu Santo esperemos que este estudio sea de bendición. Entonces vamos a comenzar la lectura en Números 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según la casa de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en su compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Ok, toda esta porción, comenzando en el capítulo 4, habla de especificaciones para los hijos de Aarón. Todo lo referente a los sacerdotes. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del capítulo 4, Sheilita? Bueno, es interesante ver cómo Dios estableció un orden y cómo a cada uno de ellos les dio una tarea. A cada una de las familias, por ejemplo, de Coat, de Merari, Dios estableció para ellos una tarea, que era pues cada quien tenía una tarea específica en guardar y levantar el tabernáculo cada vez que se movían del lugar. Entonces, realmente el tabernáculo era una pieza que estaba conformada de muchas partes, era muy complicado, se tenían que ensamblar y desarmar todas sus partes. Entonces, dependiendo de cada familia, se le fue asignado una tarea en especial. Y prácticamente el capítulo 4 está centrado precisamente en todas estas, como tú dijiste, tareas que se le dio a cada familia de los hijos de Aarón. En el versículo 3, Sheilita, hay un detalle
porque prácticamente como sacerdotes solamente fueron instituidas una tribu, y para el sumo sacerdocio solamente la familia de Aarón. Pero la edad era muy importante, no podían tener cualquier edad en su servicio en el tabernáculo. Entonces, según lo que dice aquí la Escritura, ¿cuál era la edad entre la cual ellos podían hacer su servicio en el tabernáculo? Dice que era a partir de 30 años hacia arriba hasta 50 años. Hasta 50 años. Realmente el tiempo para poder fungir como sacerdote era un periodo muy corto, eran 20 años nada más. Entonces, esto aseguraba que las personas que iban a trabajar tenían ciertas características, eran ya hombres maduros, tampoco eran muy jóvenes, pero todavía podrían realizar tareas físicas y todavía tenían fuerza para realizar los trabajos que se exigían para el sacerdocio. Entonces, un sacerdote solamente podía fungir como sacerdote durante 20 años. Y era algo importante. Entonces, prácticamente esas son algunas de las cosas importantes de este capítulo, porque realmente el tema que sigue es en el cual nos vamos a concentrar esta noche. Entonces vamos rápidamente al capítulo 5. Que es donde vamos a centrar nuestra atención. Número 5 del 1 al 4. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Ok, entonces aquí nos vamos a concentrar en esta porción. ¿Y cuál es así en forma general, Shelita, la característica de todas estas personas que Jehová mandó que fueran echadas del campamento? Pues que son inmundas, que están contaminadas. Entonces, prácticamente aquí lo que vamos a ver, y es el tema central de esta porción, es un principio bíblico muy importante: diferenciar entre lo santo y lo profano. Entonces, una de las cosas en las cuales Jehová hace mucho énfasis, obviamente entre su pueblo, era que tenían que aprender a separar lo santo de lo profano. Como vemos aquí, en esta porción que leíste, se refería a ciertas cualidades que estos hombres tenían, con lo cual estaban profanando la presencia de Dios en el campamento. Entonces, en muchas porciones de la Escritura vemos que si estaban contaminados o impuros, tenían que pasar cierto proceso de purificación, y ya cuando eran purificados, eran regresados nuevamente al campamento. Entonces, el propósito no era separarlos definitivamente, sino que se purificaran para poder regresar a la presencia de Dios. Todo este proceso, así de forma general, es en el proceso en el que todo discípulo de Yeshua Jesús estamos en este momento. Estamos en un largo proceso en el cual
A través de la palabra tenemos que saber diferenciar lo santo y lo profano y tenemos que estarnos purificando o santificando, apartándonos para Dios. Entonces es ese proceso de empezar a separar las cosas que no son agradables a Dios. Y aquí incluyen de manera general muchísimos aspectos de la vida espiritual del pueblo de Dios. Entonces es un tema muy extenso y vamos a intentar cubrirlo de la mejor manera posible. Obviamente vamos a ver muchas escrituras, pero vamos a ir comentando en todos estos aspectos que son muy importantes. Entonces, como vemos en el texto, dice al final en el versículo 4, que los hijos de Israel hicieron exactamente como Jehová había pedido. Entonces, parte de aprender a diferenciar lo santo y lo profano es la obediencia. Entonces, vamos a empezar a ver algunos versículos en la Escritura, algunas porciones que nos van a ayudar a entender de una manera más profunda este principio bíblico. Vamos a comenzar en Génesis 35, del 1 al 3. Bueno, Génesis 35 dice: Dijo Dios a Jacob: Levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ok, entonces, ¿qué nos dice la historia en esta porción, Shelita? ¿De qué está hablando el texto? Bueno, como vemos aquí, había idolatría, había dioses ajenos. Entonces vemos algo muy importante, que pide que se limpien y que se muden los vestidos. Entonces, como habíamos visto, pues el tema central, que es la santidad, es apartarse. Aquí estaba pidiendo en este caso que se limpiaran de aquellos dioses ajenos, de aquella idolatría que había. Bueno, específicamente que aquí estaba hablando. Entonces, ¿qué sería lo profano? Bueno, aquí vemos lo profano es la idolatría, no es algo santo. Ok, entonces aquí Dios le está pidiendo a Jacob que todas las personas que venían con él, que ahora formaban parte del clan de Jacob, y estamos hablando de sus esposas, de sus hijos, de sus siervos, de las personas que trabajaban para él, porque muchas veces tenemos la idea de que viajaban 4 o 5 personas, pero vemos en la Escritura que eran un grupo numeroso porque tenían animales. Entonces unos tenían que pastorear a las ovejas, otros tenían que cuidar a los otros animales que viajaban con ellos. Era una labor muy grande. Además, recordemos, ¿cuántas esposas tuvo Jacob? 2 esposas. 2 esposas, pero además tuvo 2 concubinas. Entonces eso implicaba un pueblo muy numeroso. Eran realmente 13 hijos, además de las personas que trabajaban para Jacob, sus siervos, sus trabajadores. Era un grupo muy numeroso. Entonces, entre todos ellos, vemos que dice el texto que el problema era la idolatría. Había dioses ajenos entre ellos. Y obviamente
Dios estaba hablando directamente con Jacob como responsable o la cabeza de la familia para que exhortara a los que vivían con él a que se limpiaran de esta idolatría y que hicieran lo correcto ante los ojos de Dios, que vivieran de manera correcta. Entonces, en nuestra vida diaria, esto es muy importante porque nos enseña a estudiar la palabra y estarnos santificando. Es un ejemplo muy importante que hay en el Antiguo Testamento. Ahora no es muy común que Dios nos hable directamente, pero tenemos su palabra y es algo muy importante. Entonces, estudiando la palabra de Dios podemos encontrar muchas cosas que están mal en nuestra vida y Dios nos exhorta a limpiarnos de estas cosas y hacer lo correcto. Ok, Jacob, toda la vida de Jacob estuvo llena de muchos problemas, de muchas responsabilidades. Entonces, Dios estaba enseñándole, así como caminó con Abraham, con Isaac, ahora con su hijo Jacob, y le estaba enseñando en todo momento a vivir una vida recta delante de él. ¿Qué nos puedes decir de estos principios bíblicos que nos ayudan a caminar rectamente con Dios, Shelita? Pues realmente es importante, como usted decía, pues actualmente no es muy común que el Señor nos hable directamente, aunque en algunos casos sí lo hace, pero dejó su palabra y pues en ella pues encontramos precisamente lo que Dios estableció, lo que debemos obedecer. En ella nos muestra qué es lo santo, qué es lo profano, qué es agradable y qué no es agradable a Él. Y pues realmente es un proceso que todo creyente va a ir pasando. Desde que aceptamos al Señor y decidimos someternos a su voluntad, es un proceso por el cual vamos a ir pasando de limpiarnos, porque pues todos somos pecadores, absolutamente todos, y pues es algo con lo que vamos a continuar el resto de nuestra vida hasta que Él llegue. Pero la intención de todo esto es que poco a poco nos vayamos alejando del pecado, nos vayamos purificando, nos vayamos limpiando. Ok, es algo muy importante. Vamos a Isaías 1:16. Sí, esta porción Dios va a hablar a través del profeta y le va a hablar a su pueblo porque estaban nuevamente en rebeldía contra él. Dice, límpiense y lávense, quitad la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo. Entonces aquí la exhortación que hace Dios a través del profeta es algo muy claro, muy sencillo, fuerte y directo, sí. Donde está exhortando al pueblo a dejar de practicar las cosas que a Dios no le agradan. No está hablando de algo en específico, como en los versículos anteriores que habló de la idolatría, pero se refería a todos los pecados que en ese tiempo el pueblo estaba practicando. ¿Qué ejemplos nos puedes dar, Shelita, de hacer lo malo? Por ejemplo, en el tiempo que llevas estudiando la palabra, ¿qué es lo que dice la Escritura que es malo delante de Dios? Pues realmente son muchas cosas, pero algo específico y sencillo, un claro ejemplo, mentir. Mentir, por ejemplo. Algo más. Robar. Robar. ¿Qué otra cosa, Shelly? Pues matar. Matar. Ok, la Escritura
fue precisamente inspirada por Dios para darnos todos estos detalles que nos van a ayudar a conocer a Dios y hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces, precisamente estas tres cosas que tú mencionaste, Dios les llama profano o impío o pecaminoso, y son cosas que tenemos que permitir que Él empiece a transformar en nuestras vidas. Es muy importante. El pueblo de Israel nunca tuvo una relación madura con su Dios. Siempre estaban en altas y bajas. Había tiempo que sí estaban en obediencia, luego venía rebeldía, y así todo el tiempo, a través de los jueces, los reyes, toda la historia del pueblo de Israel, siempre hubo gente que buscó hacer lo bueno y gente que estaba haciendo lo malo delante de Dios. Entonces, los ejemplos que vamos a ver a continuación nos van a seguir ayudando a ver la importancia de separar lo santo y lo profano. ¿Tienes algún texto que quieras compartir? Bueno, es que más adelante. Ok, vamos a Éxodo 28. Éxodo 28, vamos a leer del 42 al 43. Dice, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven su pecado y mueran, estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Entonces, en esta porción está hablando de algo específico, de lo cual Dios advierte a través de Moisés a los sacerdotes. Entonces, como en este lugar descendía la presencia de Dios, y Dios no está limitado por la carne, por las cosas que nosotros nos limitan, como es la edad, el cansancio o el ángulo visual. Dios es espíritu. Entonces, cada vez que los sacerdotes estaban en el templo ministrando para Dios, tenían que cubrirse sus partes íntimas, porque Dios todo lo ve. Como es espíritu, Él no tiene problema de ver hacia un lugar, y como nosotros tenemos puntos ciegos donde la vista no alcanza a ver, Dios es espíritu y todo lo ve. Entonces, para que no se descubriera su desnudez, y dice en el versículo 43, para que no llevaran su pecado y murieran, porque imagínate, estar desnudos delante de la presencia de Jehová era algo realmente que Dios consideraba abominación. Y entonces les mandó cubrirse con este tipo de ropa que no permitía que Dios pudiera ver la intimidad de los sacerdotes. Entonces, en los diferentes aspectos de nuestra vida, lo santo y lo profano no solamente tiene que ver con el vestir, tiene que ver con lo que comemos, con lo que decimos, con lo que oímos, con lo que vemos. Son muchas cosas, y Dios en la Escritura nos detalla con mucha precisión qué es lo santo y qué es lo profano. Por ejemplo, bueno, en estos tiempos cuando estaba el tabernáculo,
Vemos que entrar al tabernáculo, como usted decía, donde descendía la presencia de Dios, pues no podría haber algo inmundo, no podía haber algo con pecado. Los sacerdotes tenían que ser limpios, tenían que ser santos. Y pues en la actualidad no hay templo, pero nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Y este debe estar limpio, debe estar santo, porque de otra forma el Espíritu de Dios no puede morar en nosotros. Es muy importante lo que acabas de decir. Entonces, como nuestro cuerpo es templo del Espíritu, porque su Espíritu mora en nosotros, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestra vida, porque si empezamos a permitir cosas que profanan la presencia de Dios, podemos hasta perder nuestra salvación. Esa relación que se restableció a través de nuestra fe y por la gracia de Dios, se puede interrumpir si seguimos viviendo en pecado. Así es, y como usted decía, implica varios aspectos, con lo que comemos, con lo que decimos, cómo actuamos. Claro, es otro de los aspectos importantes. Vamos, por ejemplo, a Levítico 22. Levítico 22, del 8 al 9. Y nuevamente se está refiriendo a los sacerdotes, es una advertencia para ellos. ¿Qué dice el texto, Shelly? Tecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose de ello. Yo Jehová. Guarden pues mi ordenanza, para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo Jehová, que los santifico. Entonces, imagínense, cuando ellos tenían que entrar al tabernáculo a ministrar delante de la presencia de Dios, si algún sacerdote había comido carne de un animal que había sido destrozado o despedazado por una fiera salvaje, esto para Dios era abominación. ¿Qué pasa cuando un animal mata violentamente a otro? Pues por el hecho de ser violentado, el animal atacado genera ciertas toxinas al recibir el estrés por la situación. Ahora, por las heridas, la carne se puede contaminar también con sangre. Entonces, aquí vamos a ver ciertos aspectos. ¿Qué decía Dios con respecto a comer sangre, Shelita? De que precisamente Él manda que no comamos ni de ahogado ni de sangre. Ok, entonces vemos aquí que aunque no lo dice literalmente, al estudiar la palabra, todas estas porciones nos están revelando cosas que cuando las estudiamos nos dan más conocimiento de cómo cuidar nuestra relación personal con Dios. Entonces sí, efectivamente, cuando tú comes de un animal despedazado, o por ejemplo si un venado va atravesando la carretera y alguien lo golpea y muere, si tú comes de esa carne va a tener toxinas y va a tener sangre. Entonces Dios dice que nosotros debemos de evitar de comer estas cosas porque hacen daño a nuestro cuerpo físico. Entonces, como obediencia a Dios, porque realmente no perdemos la salvación, que es otro aspecto importante, pero estamos desobedeciendo a Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado. Entonces, esta especificación, que en este caso en Levítico es especial para los sacerdotes, no podían entrar en el tabernáculo a ministrar después de haber comido de este tipo de carne, porque inmediatamente morían en presencia de Dios. Entonces, ahora como nuestro testimonio, todas estas cosas también son importantes. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Shabbat Torah. Y continuamos con este tema muy interesante de
el principio bíblico que nos enseña a separar lo santo de lo profano. Y estábamos hablando del testimonio, Shelita, que es muy importante para nosotros guardar nuestro testimonio obedeciendo la palabra de Dios, porque es la forma en que los demás pueden ver que nuestra conducta es agradable a Dios y es diferente a lo que hace el mundo. Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de la vida como discípulos de Yeshua, Jesús? Pues es realmente importante, como usted decía, nuestro testimonio. Parte de nuestro testimonio, pues es someternos a la voluntad de Dios obedeciéndolo. Y parte de eso también es importante, como usted mencionaba, porque los demás pueden ver nuestra vida diferente a la de los demás. Y de cierta forma, esto puede llegar a causar en ellos el deseo de conocer a la persona a la cual obedecemos, a la persona a la cual, bueno, no es persona, sabemos que es Dios, pero a quién nos sometemos, a quién obedecemos. Y pues esta es una forma realmente igual de alcanzar a las personas. Gente, sí, es muy importante, porque también en el testimonio hay el caso opuesto. Mucha gente a veces nos ve cómo actuamos y dicen, uy, si así son todos los discípulos de Jesús, mejor yo me quedo como estoy. Y es también parte del testimonio, no solo el lado positivo, también hay que cuidar de no caer en el negativo. Y realmente es muy difícil porque como seres humanos todavía estamos bajo las tentaciones de la carne y a veces es muy difícil controlarse y caemos en cosas que todavía son cosas que a Dios no le agradan. Y sí, precisamente por este lado opuesto de que muchos dicen pues ser creyentes y vemos en su vida todo lo contrario. Precisamente por esta razón nosotros como discípulos del Mesías debemos mostrar quiénes realmente son las personas creyentes, quiénes realmente obedecemos al Señor, aunque claro, como usted dice, no somos perfectos y va a haber situaciones en las que vamos a caer, pero lo importante pues es levantarse, pedir perdón y pues seguir adelante. Hay muchas porciones en la Escritura que dicen que hay que resarcir el daño. Entonces, una forma también de testimonio, si cometemos algo en lo cual nos equivocamos, podemos restituir el daño y dar testimonio de que, aunque no somos perfectos, también podemos arrepentirnos, pedir perdón y seguir viviendo como Dios estableció. Sí, pues es algo que también el Señor nos da en su Escritura. Exactamente. Entonces, parte de vivir o de diferenciar lo santo y lo profano es también cuando nos equivocamos, porque Dios no espera que seamos perfectos, Él sabe que no lo somos. Entonces, parte de este proceso es también aprender a pedir perdón y corregir nuestras fallas. Es también muy importante. Pues vamos a otro texto porque todavía nos faltan muchísimos. Levítico 10, del 8 al 10. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, nuevamente aquí en este texto es muy claro, ¿sí? ¿Qué pasa cuando bebemos vino o sidra, Shelita? Pues nuestros sentidos no están, ¿cómo es esta palabra? Ay, se me fue la palabra. Bueno, no estamos en nuestros sentidos, pues, correctos, se podría decir. ¿Y qué es lo que hacemos cuando no estamos al 100% en nuestros pues sentidos? Pues no sabemos diferenciar las cosas, realmente no podemos tomar una decisión a conciencia, porque realmente no estamos conscientes de lo que hacemos. Entonces, como no estamos sobrios, como hay cosas que nublan nuestro comportamiento, como el vino y la sidra, muchas veces con el alcohol hacemos cosas que no son agradables a Dios.
Y muchas veces, y lo digo como experiencia como exalcohólico, porque yo también tuve problemas de alcoholismo, y es parte de mi testimonio, de lo que Dios corrigió en mí. Muchas veces hacía cosas que al otro día ni siquiera recordaba. Y después me platicaban lo que hacía y no creía que hubiera sido capaz de hacer esas cosas. Entonces, cuando estamos intoxicados, y no solamente es alcohol, pueden ser drogas, alcohol o otras sustancias que también nos alteran, hacemos cosas que no son correctas porque no estamos conscientes de lo que hacemos. Entonces, esta indicación, ya vimos otras indicaciones en cuanto a la forma de vestir, en cuanto a la comida, ahora es en cuanto a estas bebidas intoxicantes. Para poder estar 100% en nuestros sentidos y poder diferenciar entre lo santo y lo profano, o lo inmundo y lo limpio, los sacerdotes no podían entrar al tabernáculo con alcohol. Entonces es algo muy importante. Realmente todo lo que Dios establece lo hace para nuestro bien. Entonces Dios no maldice el alcohol, por ejemplo. Pero sabemos que si empezamos a perder la conciencia a causa del alcohol, podemos hacer cosas que no son agradables. Entonces no hay que ir a ninguno de los dos extremos, ni satanizar el alcohol, pero tampoco caer ya en una actitud de conformidad en cuanto a los vicios. Entonces, vamos a otra parte de la Escritura. Levítico 11. Es un capítulo muy extenso y habla prácticamente de lo que Dios estableció como comida. Nuevamente, con esto no perdemos la salvación, pero estamos dañando nuestro cuerpo. Y como ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu, tenemos que cuidarlo y mantenerlo como Dios estableció. No vamos a leer, o si gustas leer nada más una porción corta, para que tengamos una idea. De estos animales no deberemos de comer, aunque sea un ejemplo corto. Por ejemplo, dice en el versículo 4, dice, pero los que rumian o que tienen pezuña hendida, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Entonces es un ejemplo. Cuando Dios en la palabra dice que algo lo considera como inmundo, es algo que no debemos de tocar. Entonces, para comer, no podemos comer carne de este animal porque nos va a hacer daño. Así como todo el capítulo trae muchos ejemplos del mar, de las aves, de los insectos, etc. Entonces Dios establece a través también de la comida las cosas que nos hacen daño. Entonces, para vivir como Dios estableció, tenemos que cuidarnos de ingerir ese tipo de cosas. Bueno, me gustaría comentar algo, pues, con todo, bueno, hasta ahora lo que hemos visto. Volviendo a Levítico 10, en el versículo 10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Por ejemplo, la palabra interesante, discernir, ¿no? Hemos visto pues ya hasta ahorita varios ejemplos en la palabra que nos dicen qué es lo santo, qué es lo profano, qué es lo inmundo y qué no lo es. Entonces, realmente, ¿cómo nosotros podemos discernir esto
pues precisamente con la palabra, que ahorita lo estamos poniendo en práctica, estamos viendo los ejemplos que el Señor nos da para poder aprender a discernir esto. Entonces, fíjate qué interesante, porque no necesitas un coeficiente intelectual de 200 o 300. Realmente el discernimiento proviene de conocer a Dios y qué es lo que Él establece. Es así de sencillo. No tienes que tomar unos estudios especializados o un curso en especial para tener un discernimiento. Con el hecho de leer su palabra y obedecerla, ahí Dios te está brindando todo el conocimiento que necesitas. Entonces el discernimiento se limita, como tú lo acabas de explicar, en leer lo que Dios establece y obedecerlo. Entonces todo eso habla de la misericordia y del amor que tiene Dios por nosotros. Sí, es muy importante, Shelita. Bueno, vamos a ver un ejemplo en el Nuevo Testamento. Ya vimos muchos ejemplos en el Antiguo. Vamos a Hechos 10 con respecto a no comer inmundo, porque es muy interesante. En el Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús seguían obedeciendo lo que el Padre estableció en la Torá. Hechos 10, del 13 al 14. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces, aquí el testimonio de Pedro es que jamás en su vida había comido ¿qué? Algo inmundo. Quiere decir que él estaba obedeciendo a pesar de que Jesús ya había venido, ya había muerto, había sido sepultado y resucitó al tercer día, que ya había ascendido a la presencia del Padre. Los discípulos de Jesús seguían guardando la Torá y no comían cosas inmundas, exactamente como Dios Padre estableció. Entonces, todas estas porciones nos ayudan a ver algo importante. Dios no cambia, nunca cambia. Es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Entonces, de repente, no tenemos un Dios que cambia de estado de ánimo o que es bipolar, que primero dice esto no se come y después dice bueno, ahora ya lo pueden comer. Sí, pues es interesante, por ejemplo, ver este ejemplo en Pedro, como usted mencionaba, ya es el Antiguo Testamento, el Mesías ya había venido, ya había sido muerto, resucitó y seguían practicando eso. Exactamente lo mismo. Sí. Bueno, vamos a ver un ejemplo ahora en Lucas 16 del 13 al 15. Labios de nuestro Mesías. Vamos a ver un texto muy importante. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ok, aquí vamos a ver algo muy importante porque son muchos detalles. Si el principio bíblico nos enseña a diferenciar entre lo santo y lo profano, ¿qué es lo que estaban haciendo estos hombres? En el versículo 13 al final, Jesús dice: no pueden servir a Dios y a las riquezas. Pues ellos estaban enfocando principalmente
a las riquezas, ¿no? Entonces, En servir a Dios. supuestamente, siendo santificados, querían practicar lo profano. Entonces, es como si te paras junto a un río e intentas pisar con un pie de un lado y con el otro pie del otro. Con Dios no puedes estar en los dos lados del río. O entras del lado de la santificación o sigues profanando la presencia de Dios. No puedes estar en los dos lugares a la vez. Si tú dices ser de Dios, discípulo de nuestro Mesías, ya no puedes practicar lo profano. Entonces, lo que Jesús les estaba enseñando a los fariseos es que ellos estaban haciendo exactamente eso. Cuando Dios estableció o que son de Dios o son de las riquezas. Sí, sí, como sabemos, bueno, ya habíamos estudiado anteriormente, los fariseos eran quienes, aparte pues ya de conocer la Torah y tenerla, tenían otro libro que era el Talmud. El Talmud. Entonces, o pues obedeces realmente a Dios y a sus escrituras, o pues a sus mandamientos y tradiciones de hombres, realmente exactamente. No podían. Y era el problema que tenía Jesús con esta gente religiosa. Entonces Jesús lo que quería hacer es enseñarles lo que realmente dice la Torá, lo que el Padre estableció, no solamente para condenarlos o para maldecirlos, era para que se arrepintieran, se dieran cuenta de su error y que hicieran. Cambiaran de rumbo y regresaran a lo que el Padre estableció. Entonces, este principio es muy importante. Vean el final del versículo 15. Y eso es el problema, cuando nosotros obedecemos a los hombres en vez de a Dios. Vean cómo define Dios mismo a los mandamientos de los hombres. Dice, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es ¿qué? ¿Sí? Entonces, es un problema. Tú no puedes estar con los pies de un lado en el pecado y con el otro pie en santidad. Tienes que elegir. ¿Obedeces los mandamientos de hombres o obedeces lo que Dios estableció? Ahora, como tú dijiste hace unos minutos, si no conocemos a Dios y no escudriñamos la Escritura, no vamos a poder conocer la diferencia entre lo santo y lo profano, porque Dios muy claro lo establece. ¿Qué son las riquezas? ¿Es un tipo de qué? El amor al dinero. El amor a las riquezas pues es parte de idolatría, porque la idolatría no solamente es adorar imágenes o postrarse ante ellas, sino es todo aquello por lo cual nosotros sustituimos a Dios. Es muy importante. Entonces, no solamente el amor al dinero, puede ser el amor a tu pareja, el amor a uno de tus hijos, el amor a tu trabajo. Si para ti esas cosas son más importantes que Dios, ya es idolatría. Entonces, ellos amaban más al dinero que a Dios, querían sustituir a Dios con el dinero. Entonces, Jesús les recuerda, lo que para los hombres es sublime, para Dios es abominación. Y es algo importantísimo. Vamos a 1 Corintios 5, del 7 al 8. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
Entonces, ¿qué fiesta está utilizando aquí Pablo para enseñar acerca de la santidad? La fiesta, bueno, empieza con la Pascua, pero sí, es la primera fiesta de panes sin levadura. Luego son 7 días de panes sin levadura. Entonces, aquí les está diciendo que la Pascua es un ensayo para quitar el pecado de nuestra vida. La fiesta de los panes sin levadura es exactamente lo mismo. Entonces los está exhortando a dejar la malicia y la maldad y a vivir con sinceridad y basados en la verdad. Bueno, otro versículo igual en 2 de Corintios 7, versículo 1, igual nos exhorta. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, esta palabra de contaminar, eso es el resultado de practicar lo profano, nos contamina. Así es, por ejemplo, como mencionamos hace un rato, la levadura. ¿Qué hace la levadura? Leuda toda la masa, contamina. La contamina, exactamente. Y entonces le quita las propiedades y la hace ya algo diferente a lo que era. Entonces la exhortación de Pablo aquí es precisamente quitar lo que nos contamina. Entonces aprender a caminar en santidad y quitar lo profano. En temor, en obediencia, en reverencia hacia Dios. A ver, vamos a 2 de Corintios 6, del 16 al 18. ¿Y qué de acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, aquí Shaul o Pablo, conociendo ahora ya la Torá, como nuestro Mesías le enseñó y le mostró de una manera sobrenatural, ahora ya entendiendo la Torá, ya no como fariseo, sino como un discípulo del Mesías, dice que es muy importante no tocar las tradiciones de los otros pueblos que viven alejadas de Dios. De hecho, dice salir de en medio de ellos. Apártense, dice el Señor, y no toquen lo que. ¿Sí? Todo lo que en la Escritura Dios define como inmundo es algo que nosotros debemos de dejar de practicar. Y es lo que nos va a ayudar a caminar en santidad. Entonces, este principio bíblico es muy importante. ¿Cuál va a ser el resultado de obedecer a Dios? Aquí en el versículo 18 nos dice qué cosa, Shelita. Que si hacemos esto, ¿qué va a hacer Dios? Pues Él será nuestro Padre y nos hará sus hijos. Ok, entonces la condición para poder ser hijos de Dios es precisamente separar lo santo de lo profano y dejar de practicar lo que es inmundo. Y tenemos muchísimos versículos. Uno de los más importantes, ya hablando del día en que todas las cosas se cumplan, vamos a Apocalipsis 21. Ya estamos terminando, pero es muy importante, porque esa va a ser nuestra recompensa. Esta visión en Apocalipsis 21 es para todos aquellos que aprendan a poner en práctica este principio bíblico. ¿Qué dice del 1 al 3, Shelita? Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron,
y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es una porción muy parecida a la anterior, donde la promesa es que vamos a estar con nuestro Dios, pero quiero mostrarles algo muy importante. A lo mejor tú ya lo habías visto. ¿Qué va a pasar con la tierra, con el cielo y la tierra que ahora conocemos? ¿Por qué ya no van a existir? Porque no va a haber necesidad. Bueno, sabemos que, en el cielo, pues está el sol, la luna y las estrellas que alumbran. Realmente cuando estemos con el Señor no va a haber necesidad de eso. Y la tierra va a ser destruida y la nueva Jerusalén donde vamos a habitar con el Señor va a descender del cielo, va a ser una tierra nueva. Entonces, la santa ciudad donde vamos a morar con Dios no va a ser un edificio construido por un ser humano. Todo lo va a proveer Dios como lo hizo desde el principio. Antes del pecado de Adán y Eva, todo era perfecto, no había maldad, no había egoísmo, no había robo, no había mentira, pero el pecado pervirtió todo. Entonces, este cielo y esta tierra ya está pervertido. Como consecuencia de nuestro pecado, la tierra también fue maldecida. Entonces, como vamos a estar ahora ya en presencia de Dios, Dios no puede descender a esta tierra porque está pervertida por el pecado. Entonces lo que va a hacer es que va a destruir todo lo que había hecho y que con el pecado del hombre se contaminó, para crear todo nuevamente como al principio en el jardín del Edén. Entonces, ya que esté la tierra y el cielo en santidad, ahora sí va a descender Dios desde el tercer cielo y va a poner su morada, que va a traer de ese lugar aquí a la tierra. Es algo muy importante. Sí, es como, y pues lo vemos desde el principio, cuando el tabernáculo estaba aquí, era santo y nada inmundo podía entrar ahí. Por eso mismo es muy importante. Toda la enseñanza del tabernáculo nos enseña a caminar en rectitud y santidad delante de Dios. Entonces, todo lo bueno, todo lo perfecto, lo santo, el amor, la misericordia provienen de Dios, y Él es el que va a proveer estas cosas para la eternidad. Entonces, todo lo que era inmundo y profano, ¿qué va a pasar con ello? Va a ser destruido, limpiado, exactamente. Ahora vamos del 10 al 11. ¿Qué dice Shelita? Ahí mismo. Dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Entonces, todo lo santo y puro proviene ¿de quién? De Dios. Ahora, finalmente, el versículo 25 al 27, Shelita. Dice: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, este versículo es muy importante, porque nos asegura que al final, ya en la presencia de Dios, nada inmundo que hace abominación o mentira va a estar en presencia de Dios. Entonces, este principio bíblico cobra todavía más importancia. Si no aprendemos a limpiarnos de estas cosas, no vamos a poder estar al final en la presencia de Dios. Y es algo muy importante. Ahora, lo más trascendente de todo
es que Dios nos da la oportunidad, si queremos, si aceptamos la invitación, de empezar este proceso para santificarnos y estar en su presencia, a través de la fe y a través del sacrificio de Jesús. Entonces, ¿hay algo que finalmente quieras compartir? La verdad fue un estudio de la palabra muy interesante. Y pues qué bueno y misericordioso es el Señor, porque no solo nos da esa oportunidad, sino que también nos da las instrucciones de cómo lograr realmente llegar a estar inscritos en ese libro del Cordero para tener la vida eterna y poder habitar con Él. No solo pues nos da la oportunidad de arrepentirnos y de cambiar nuestro rumbo, sino que también nos da como que los pasos a seguir para ello. Todo está aquí. Así es. Toda la información está aquí. Así es. Y por ejemplo, algo que como creyentes debe siempre estar en nosotros es, por ejemplo, un versículo que llama mucho mi atención, que es en Salmos, Salmo 51, 10, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Creo que es algo que como creyentes debemos anhelar todos los días, debemos buscar todos los días. Pues allí está, si alguien realmente quiere reconciliarse con Dios y estar en su presencia en la eternidad, Salmo 51:10 es la fórmula, permitir que Dios limpie nuestro corazón. Gracias, Shelita. Les damos las gracias por acompañarnos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.